que yo les tengo una tremenda invitación. Más bien les tengo dos. Una, los invito y las invito a que dejen su like porque solamente hay 840. Están muy regañadientes con los likes. Así que ahí, si les está gustando, por supuesto, el programa, lo están consumiendo en vivo y en directo, en diferido, dejen su like y su comentario. Ahora sí, la segunda invitación que les tengo es para el Teatro Nescafé de las Artes para hoy y mañana, porque ¿cómo contarías tu vida si volvieras a ser niño? Eso es El Equilibrista, la obra más premiada de Argentina que llega por primera vez al Teatro Nescafé de las Artes con únicas 2 funciones. Hoy, 24 de julio y mañana 25. El destacado actor Mauricio Dayuf protagoniza este gran unipersonal donde nos invita a perder el equilibrio a través de variados personajes encarnados con poesía, humor para conectar con la nostalgia, los afectos y los sueños, invitándonos a soltar todas las amarras de lo cotidiano y redescubrir la capacidad de asombro que creíamos perdida. Así que no te lo pierdas hoy, 24 de julio y mañana. Ya está a la venta a través de ticketmaster.cl sin recargo por servicio en boletería del teatro y con un 20% de descuento, ojo, para todos los socios de la Comunidad de las Artes. No se lo pierdan. Espectacular. Estamos haciendo turno AM y para mí es un placer saludar a esta mesa de viernes para poder pensar lo que está pasando. Está nada más y nada menos que María José Cumplido, directora de la Fundación Iguales. ¿Cómo le va, María José? Bien, ¿y a ti, Nico? Muy bien, qué bien bueno. te veo. Hoy está también nuestra amiga muy Paola, activista canábica y otras menesteres. Y el señor Rodrigo Rojo, experto en inteligencia artificial. Ustedes dirán, panel variopinto para pensar las cosas que han ido pasando en el último tiempo. Hay temas para cada uno, pero con distintos focos. Quiero abrir, pensando en ustedes que son mujeres, ¿qué les ha parecido este tema de la dinámica de la batalla cultural y qué representa el proyecto Escucha su Corazón en general? Creo que es relevante. Estamos frente a una discusión sobre derecho, una estrategia política para movilizar identidades. Por ahí la tecnología también entra. Hay un radar LGBTQ+, que es parte de Fundación Iguales. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, María José. bueno, hartas cosas. Ya. Mira, yo creo que el proyecto de ley de Escucha tu Corazón, yo creo que es una estrategia bien cobarde para hacer lo que la ultraderecha quiere hacer, que es derogar la ley de aborto. Pero en el fondo saben que es tan difícil derogar una ley en Chile por todo el proceso que tiene que pasar en el Congreso Nacional, que agarran como, entre comillas, el camino fácil, que es hacer una ley que funciona un poco indirectamente para que las mujeres no aborten, la pone en la discusión pública y prueba cuál sería el costo de proponer derogar la ley de aborto. ¿Ya? El diputado que la pone es bien torpe, ¿no? Siempre ha tenido polémicas porque hace leyes que son tontas, que generan mucho rechazo por lo poco delicadas, por lo brutal. Es bien medieval en ese sentido, el diputado Rústico Echea. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con esa estrategia. Y hablando de eso, justamente en Fundación Iguales hicimos este radar LGBTQ, que lo pueden ver en iguales.cl. Iguales.cl. Así es, para poder monitorear lo que hace el gobierno en las distintas etapas que tiene. ¿Y a qué me refiero con eso? Antes de la ley de presupuesto, lo único que pueden hacer es sacar cosas chiquititas, ¿no? Una capacitación menos, derogar algunas circulares, hacer ciertas declaraciones en contra de las personas LGBT en foros internacionales, por ejemplo. Y nuestra idea siempre fue como ir advirtiendo que van a hacer todo lo que puedan hacer según las condiciones que tienen. Yo creo que la gran, entre comillas, batalla cultural, que me carga esa palabra, la vamos a ver en la ley de presupuesto. Cuando puedan discutir y sacar todo lo que ya está, entre comillas, amarrado por ley. O sea, ¿tú crees que lo de ahora es un adelanto? Yo creo que ahora hicieron lo que pudieron hacer, porque en el fondo muchos de los programas están amarrados en la ley de presupuesto que se discutió el año pasado. Entonces estos primeros 100 y tantos días de gobierno sacaron en temas de diversidad sexual
lo que pudieron hacer, que no estuviera amarrado ni a una ley, ni a la ley de presupuesto, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos monitoreando y si se meten, van a ver que en 100 días ya hay al menos 9 acciones negativas, que no es menor. Y en ese sentido, Paola, ¿qué te pareció a ti toda esta conversación? La verdad es que a mí, yo quiero hablar desde mi experiencia personal. Me parece que están teniendo conductas súper sádicas, sobre todo lo de escucha tu corazón. Yo en algún momento conté que perdí un embarazo y creo que... me voy a poner a llorar. No. Y creo que ha sido como lo más terrible que me ha tocado vivir en la vida. Tuve que entrar al pabellón, salí como gritando, ¿cachai? Es una experiencia que de verdad no sé quién... No sé, que en mi vida nunca viví algo tan horrible como eso. Y que alguien quiera que además te quedes como con un latido de un corazón de un niño que no vas a poder tener, honestamente me parece súper sádico. No lo entiendo y no sé, yo pienso que son personas con rasgos psicopáticos porque, bueno, la falta de empatía y el disfrute por el dolor ajeno son características de estos trastornos. Bueno, en ese sentido, gracias por tu testimonio. Lo que estamos viendo es fenómenos que vienen desde Estados Unidos o Europa. Y ahí, ¿qué rol juegan las plataformas digitales en amplificar este tipo de conflicto? Ay, porque ahí se dan, ¿no? Sí, o sea, principalmente te mueve la aguja porque en la plataforma digital es fácil decir las cosas sin repercusiones de vuelta. Entonces son súper polarizadas. O sea, tú pones un mensaje y vas a ver que hay dos extremos. Pero claro, cuando le pones un rostro a la persona, cuando le baja harto ese nivel. Entonces, el problema que tenemos hoy es que al final, especialmente las redes sociales, estoy pensando en Instagram, en Twitter, bueno, X, ¿cierto? Al final se vuelven como especies de, como de burbujas de tu lado. Porque al final, ¿qué es lo que hacen? Los algoritmos te empiezan a entregar las cosas que tienen que ver con con tu opinión o las cosas que tú le das like, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que empieza a pasar es que cada una de las facciones, por llamarlas de alguna manera, se empieza como a exagerar. Y obviamente es algo que en particular los gobiernos que tenemos de turno, ¿cierto? Acá y en otros países han abusado harto de eso en sus campañas y uno ve que son bien polarizantes y que muchas veces dicen las cosas por ponerlo en el espacio público, la discusión, pero no necesariamente con argumento. Eso es lo peor, que al final como que es una idea y uno va a ver cualquiera de los hilos, sea el del lado que sea, que dice algo, y las respuestas son todas muy atacantes, en vez de tener un debate público que sea un poquito más constructivo. Y uno ve que, en particular, este gobierno y varias personas de este gobierno lo ocupan mucho para distraer. O sea, la discusión va para acá y empiezan a dar por otro lado para generar esta... Alguna vez tú lo decías, Copano, el tema de esta estrategia como de saturación. Claro, que finalmente ha ido apareciendo. Y ahí el concepto, a ti no te gusta, María José, pero de batalla cultural es evidente. O sea, pero la pregunta es, ¿buscan hacer daño a su contrincante, a la sociedad o a los interesados en mantener sus derechos desde los recursos habituales o hay cosas nuevas? Ustedes en Fundación Igualdad han detectado que hay como alguna nueva tendencia, alguna nueva forma. Sí, yo creo que es muy importante lo que decía de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales amplifican los mensajes que antiguamente estaban en ciertos grupos, amplifican por lo tanto la polarización y los fanatismos. Y cuando tú eres político y estás peleando por likes, yo creo que no hay ninguna diferencia con un reality show cuando decías como llama y salva, no sé. Y por eso uno puede explicar, por ejemplo, que uno prende la tele y ve, por ejemplo, la entrevista a la exministra Mara Cedini y es exactamente igual que la primera entrevista que dio Carla Lee. ¿No? Exactamente lo mismo, como, bueno, esto fue difícil, mis compañeros de casa no me querían. Y cuando te das cuenta que es lo mismo, decís, bueno, tenemos un problema, porque acá lo que se está compitiendo es quién tiene más fanáticos. Claro. Y con el concepto de fanatismo. Y eso, el incentivo perverso que hace es que para llamar la atención de esos fanatismos tienes que ir corriendo la cerca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo vemos en el caso de la ley Escucha tu corazón, que ya no es como cool decir, bueno, vamos a derogar una causal, que sería como lo lógico, pensando en
En la política bien hecha. En la Claro. política bien hecha. Sino como, bueno, esto no va a llamar la atención, entonces hagamos esto brutal que va a hacer que en redes sociales se empiece a hablar y aparezca mi cara Hace en un todas tiempo partes. veía un reel en internet donde mostraban así como los debates, por ejemplo, de Estados Unidos de hace 10 años atrás o 15 años atrás, y Obama y el rival se saludaban muy cariñosos y se decían, no, mira, alguien le tiraba algo, atacaba al otro y Obama paraba y decía, no, oye, el otro igual es importante, es una persona seria, y viceversa. Sí. Hoy ese espacio en política no existe, porque al final el ataque, ¿cierto? Y el generar más likes y generar más ruido es lo que está midiendo la vara, y no necesariamente eso construye una buena política, una buena conversación, un buen debate público. Paula, tú has visto el tema de el tema cannabis y todas las expresiones de que hay sobre la persecución de los consumidores, y aparece en este reality show público lo que sucedió ayer en la noche. Que, ojo, no sabemos qué sustancia habría, porque está en proceso, consumido este subsecretario. Pero a mí me llama la atención lo violento que es la exhibición del caso, con un fin también punitivo probablemente. No sabemos qué sustancia consumió. Y ahí es donde creo que es interesante tu opinión, como de cómo se abordan estos temas de drogas y si es correcto o incorrecto meterse en esa dimensión. A ver, es un tema bastante complejo, sobre todo porque no contamos con todos los datos sobre el caso. Y sin ánimo de prestarle ropa a este caballero, yo soy una fiel defensora de que la vida privada de las personas debe permanecer en el ámbito privado. El test de drogas no mide si tú en ese momento estás bajo la influencia. Por lo tanto, nosotros no podemos determinar si esta persona está ejerciendo sus labores bajo la influencia de alguna sustancia, supongamos, ilícita. En ese caso, yo soy más de la creencia de que hay que respetar los derechos fundamentales y que las personas tenemos derecho a elegir sobre qué sustancia queremos usar sobre nuestros cuerpos, y también sobre nuestros derechos reproductivos y a quién decidimos amar, ¿ok? Todo tiene que ver con esto, como que este es como el gobierno de en contra de los... Contra de todo. Sí, en contra de las libertades personales. Yo personalmente creo que estos son datos sensibles, sin embargo estamos hablando de un personaje público. Espérate, ¿tú crees que no se respetaron los datos sensibles? Es que ahí no sé cómo será el tema como legal, pero sí considero que el uso de sustancias es un dato sensible. O sea, Claro, acá compite contra la misma política del gobierno de que se tienen que hacer test de droga, y en este caso es un gobierno que además se considera valórico a sí mismo, y por lo tanto esto también es un acto de decir, oye, yo me demoré en los test, sabemos todo lo que pasó con los test al principio, entonces ahora que pasa esto, no pueden dejar que se filtre o que se conversa. Pero ¿Por qué? también- Porque necesitan, entre comillas, decir yo estoy haciendo lo correcto, ¿cierto? Y lo correcto que es para ellos decir, oye, salió negativo, lo tengo que echar. O sea, salió positivo, lo tengo que echar. Pero eso también cae justo un jueves por la noche y con toda una forma del desplante de cómo lo cuentan, que también obviamente eso ayuda con lo que hablábamos antes del discurso, de cómo plantean el discurso y cómo empiezan a poner un relato. Entonces, uno por lo menos a mí no me queda claro si es solo porque pasó esto o también hay otras razones de hacerlo que muevan la conversación. Pero también yo lo encuentro bien discrecional porque ¿qué es lo que tienes que hacer para que nosotros contemos por qué te echamos? ¿Cachai? Y como que muestran este test de drogas que no sabemos qué droga es, ni siquiera sabemos si es un falso positivo o no. Sí, pero, no, por eso es pero espectacular. probablemente el tipo que estaba coludido con otro para sacar plata, eso no lo van a decir, po, porque está lleno Claro. de seremi que se fueron y nadie sabe por qué. Claro. Entonces, ahí hay un criterio que yo encuentro que es totalmente comunicacional, es mañoso, porque no te muestran como, bueno, todas estas personas ya no trabajan con nosotros por todas estas razones. ¿Cachai? Entonces, como que eligen ciertos temas que les conviene para decir hoy somos el gobierno. Es que como parte de la de los narrativa que quieren limpios. construir, pues, y Sí. al final uno, Claro. pero a mí lo que me pasa con este gobierno en particular es que es muy evidente cómo lo están haciendo. Pero a mí me parece un matonaje como si no sabemos qué es, que aparezca, que en el fondo lo filtren y esté en todos los medios
hablando este pobre hombre que quizás no consumió nada y le Está- salió mal el test. Todo, Hay que pre- todo es muy 1984. Sí. Y en ese camino, además de en esta distopía, esta mañana de distopías, Ay, sí, qué terrible. OpenAI, que tú sabes quiénes son, uno de los principales jugadores del mundo de la inteligencia artificial, reportó un hackeo autónomo sin precedentes ejecutado por sus agentes de IA. Algunos comparan esto con el momento en donde prueban la bomba atómica en el Álamo. O sea, que Claro. como el momento cero del Claro. problema. Y ahí lo que ha sucedido, explícame un poco cómo funciona. Sí, ¿qué es lo que pasó? Esta semana OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, reveló que una de los estaba haciendo una validación, porque siempre hacen test internos, ¿cierto? Tienen, igual que eso del Álamo que mencionáis, tienen test adentro para probar las capacidades de los modelos que están generando, entrenando. Y pasó que el modelo actual, uno de los modelos actuales y uno que todavía no sacan, en uno de estos tests que, por acá tengo el nombre, se llamaba, déjame buscar el nombre, pero básicamente era un test de seguridad, Ujú. ¿ya? Y, GPT-5, 6 Sol. sí, no, pero ese es el modelo. El test era básicamente un test para medir como la capacidad de ciberseguridad de estos modelos. Y el tema era que el test tiene distintos benchmarks o niveles o cosas que se evalúan, características que se evalúan. Y lo que sucedió fue que la semana pasada, una página que se llama Hugging Face, que imaginemos que es una comunidad donde la gente sube aplicaciones hechas con IA o modelos para probar de código abierto, etcétera, habían dicho, oye, sufrimos un ataque y creemos que lo hizo una IA. Pero estaban explorándolo Pero no, Skynet. no sabían. y no sabían quién. Y de hecho, ocupando, por ejemplo, los mismos modelos de ChatGPT para tratar de medirlo, el modelo decía, yo no tengo esa capacidad de ver quién pasó. Y ocuparon unos modelos chinos de código abierto y empezaron a descubrirlo. Y en eso GPT sale y les dice, oye, parece que fui yo. Oh, oh. OpenAI le dice, parece que fui yo. ¿Qué es lo que sucedió? En este test, el modelo tenía que cumplir ciertos criterios. Entonces, lo hacen con distintos software de medición. Y uno de estos software de medición, GPT se da cuenta que tiene un hoyo, que tiene lo que llaman un exploit. Y lo aprovecha ¿para qué? Porque dice, tengo que resolver este test. ¿Qué mejor que buscar las respuestas del test? Claro. Entonces se escapa. Como un adolescente. Aprovecha digamos. una, como la típica cuando nosotros en el colegio nos portábamos mal, pero había justo una regla en el ¿cierto? Que podíamos torcer. Bueno, tuerce esta regla, se sale, encuentra cómo entrar a los sistemas y empieza a buscar la respuesta. Entonces, hackeo, así como de voy a destruir tu sistema y todo, no fue, sino que simplemente encontró No un tuvo camino. autonomía. Claro, eso sí es lo que tuvo, porque estos son modelos agénticos que Sí, sí, llamamos, sí. que en el fondo le doy una tarea y Se va a tratar de mandó resolverla. solo. Entonces, con las herramientas disponibles, se dio cuenta que acá hay un hoyo, voy a salir, voy a buscar la respuesta para responder Como mejor el cuando uno test. se roba la prueba en el colegio. Básicamente hizo eso OpenAI, Claro. pero obviamente suena bastante más feo porque es un sistema que al final, todos estos sistemas tienen una alta capacidad, una capacidad de cómputo gigante, son súper rápidos, me imagino que todos han probado IA, pero el problema que tienen es que al final somos nosotros los que los tenemos que contener, porque en el momento en que detectan estos exploits, lo que puede pasar es que se metan otros sistemas. Imagínate ahí encuentran un exploit que nadie había visto en un banco, ¿cierto? Entonces, esos son problemas que pueden suceder y de hecho, tanto ChatGPT Sol, que es el último modelo que salió la semana pasada, y el de Claude que se llama Fable, que salió hace un... Estados Unidos los frenó en su lanzamiento porque eran tan capaces que había que asegurarse primero que como que todos los que tenían como sistemas, Apple, Samsung, todas las empresas, Microsoft, mejoraran su seguridad primero antes de sacarlos afuera. Pero espérate, la pregunta es, tú que has visto toda la evolución del proceso de inteligencia artificial, ¿vimos el fin? ¿Empieza el fin? No, todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no, porque todavía no tienen... O sea, igual siguen siendo humanos atrás de esto, que Claro, no le pusieron un límite específico. O sea, no se dieron cuenta que ese software tenía ese hoyito, por decirlo así, pero el tema es que igual la instrucción de resuelve este problema se la dieron los humanos que estaban haciendo el test. O sea, todavía no tenemos una IA con conciencia que decide sola. O sea, sigue siguiendo instrucciones, solo que ahora tiene harta más autonomía para ocupar herramientas O sea, y para hacer cosas. es como un niño que camina. Claro. Claro, que yo le digo anda para allá y él va a ver con las herramientas que tiene Y cómo se llegar. reveló y dijo, no, voy para allá. Encontró quiero una ir para puerta allá. abierta. Encontró una puerta Yo abierta creo al lado y que- se metió para allá. Yo Terrible. creo que todo ya está dicho en Terminator. Para mí existen dos caminos. Para mí, yo siempre digo, para mí existen como dos extremos. Un extremo es efectivamente que la IA se te escape, donde el principal riesgo es cuando la IA aprende sola. Porque hasta el Claro. momento tú la entrenas. El humano, el equipo de OpenAI entrena el modelo con ciertas reglas, pero en el momento en que una IA aprenda de sí misma y genera como la siguiente generación sin que estemos metidos nosotros, ahí hay riesgo porque ya vamos a empezar nosotros a no saber qué está pasando adentro.
Entonces, ese camino podría llevar a un Terminator. Claro. Y por otro lado, el lado como que me gusta a mí, porque es el lado positivo, por decirlo así, es que nosotros sigamos manteniendo las reglas claras y lleguemos como una versión de la antigua Grecia, pero en vez de esclavos son robots con IA que hacen la pega y nosotros disfrutamos, filosofamos y hacemos podcast. Difícil. Oh. Conociendo a Elon, a Peter Thiel. Claro. No sé si la vamos a historia de Por la eso digo, humanidad. están esos dos extremos, Sí. la realidad va a estar en un punto intermedio. Yo creo que el ser humano en la historia nunca ha elegido el camino. Correcto. el camino correcto. Tiende a no Claro. elegir el camino correcto. Tiende, claro. María José, entonces, radar LGBT. Sí, en más. iguales.cl. Ahí van a poder ver en tiempo Está real bueno. todo lo que está pasando. Está súper bueno. Súper interesante, lo estuve Monitoreando, sí. estudiando, 6 decisiones que son desfavorables a la comunidad, una favorable y Fuertísimo. 3 en evaluación. Te juro Claro. que yo vi y te juro, se me apretó el estómago. Y además lo interesante es que Terrible. esto no es en 4 años, es en 6 un meses, par de 5 meses. meses. Claro. ¿Cuánto falta para que termine esto? Ayúdame, 3 años y ayuda. medio. Te cuento que queda. Paola, muchas gracias como siempre por estar. No, gracias a ustedes por el espacio. Y usted, señor, muchas gracias. ¿Y algún apunte, dato otro? Sí, hablando de IA, el martes parte la nueva generación de mi curso de Claude, que está ahí disponible. Es online, son 4 sesiones en vivo donde les enseño como los trucos de esta herramienta para acelerar el día a día, para crear distintas cosas y para en el fondo liberar tu tiempo. Lo pueden encontrar el link en mi perfil de Instagram, Rodrigo Rojo P, o también en tienda.rojo.me, que ahí también lo pueden comprar. Es online y las clases que han grabado por si alguna sesión no pueden asistir.